Marielo, yo soy residente de ENO, por eso soy la de la sangre. Perdón, se me olvidó presentar. Senadora Rodríguez, excelente compañera y amiga, ¿de acuerdo? Es presidente de hematología y me ha estado ayudando con mi curso de la parte de fisiología de la sangre, ya durante varios cursos. Entonces, pongan más atención, muchas gracias, muy bien. Entonces, ya que ustedes vieron la parte del corazón, la idea es que el corazón lo que hace es mover la sangre, ¿verdad? La sangre, al igual que, como decía el doctor Pires, es algo muy dinámico y tiene, bueno, es muy amplio todo lo que tiene la sangre. Realmente la idea de esta clase es hablar un poco sobre la coagulación, la fisiología de la coagulación y algunos pequeños conceptos básicos del metabolismo del hierro y el ácido fólico y la vitamina B12 que son muy útiles cuando eventualmente ven las clases de hematología, ¿ok? Principalmente pensando en las anemias carenciales. Entonces, la idea de esta clase es que sea dinámica, ¿okay? Porque si no es muy aburrido y es muy pesado. Entonces, tienen que poner atención y empezar a participar conmigo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con lo que es la hemostasia y la coagulación. En primer lugar, digamos, nosotros para entender hemostasia tenemos que ver que es, o sea, un balance, una regulación de... Una vez que nosotros tengamos un daño vascular, o sea, tenemos un vaso, un capilar, sea grande o pequeño, nos cortamos con un cuchillo, hay un daño vascular y la idea es rápidamente solucionar el problema. ¿Por qué? Porque si no nos desangramos. ¿Ok? El cuerpo está diseñado para evitar eso. En el momento en que existe un daño vascular, se va a formar un coágulo de plaquetas, que antes se llamaba el trombo blanco. El trombo rojo y el trombo blanco, depende si es de plaquetas o si es de fibrina. Ahora eso se ha dejado un poco el término y van a ver que yo continuamente durante la clase les voy a decir como nuevos conceptos o nuevas formas de pensar. Porque antes esta clase, digamos, si cuando me la dieron a mí en la U, era muy diferente. El concepto era como muy cuadrado. Ahora se ha visto que esto es muy dinámico. Entonces, en el momento en que se está formando el coágulo de plaquetas, se forma un coágulo de plaquetas. Después de que se hace el coágulo de plaquetas, se forma una fibrina. Y ya ahora se sabe que todo eso ocurre como a la misma vez. Lo que pasa es que al principio, al puro principio, las plaquetas son las que van a llegar primero a actuar. Eventualmente, cuando se forma el coágulo, o sea, ya tenemos las plaquetillas ahí pegadas, ¿verdad? En el huequito donde nosotros pues, tenemos ahí el daño vascular, ese coágulo no puede crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. ¿Por qué? Porque si no va a fluir el vaso y entonces no va a pasar a la sangre. La sangre es la gasolina del cuerpo, o sea, si nosotros no tenemos sangre, no se va a llevar el oxígeno a los tejidos, la glucosa a los tejidos y todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Entonces ese coágulo se tiene que controlar. Ahora vamos a ver que esto es un proceso finamente controlado. O sea, cada cosa tiene que tener un inhibidor, cada cosa tiene que ser controlada, porque en el momento en que algo se sale de control, empezamos a tener problemas. Y por último, se tiene que eliminar ese coágulo. Una vez que ya se sana el endotelio, ya ese coágulo no sirve para nada y hay que eliminarlo. Ok, entonces, sí hay un poco de diferencia si el coágulo o la coagulación se da en un territorio venoso o un territorio arterial. Y eso lo vamos a ver un poco más allá. Entonces, utilizando la imaginación, vamos a ver este cuadrito. Esto es lo que pasa normalmente. Esta es la sangre de todos ustedes. Entonces, aquí está la pared del vaso. ¿Ok? Aquí está la sangre. Vamos a ver que lo que nosotros queremos es fluidez sanguínea. Lo que nosotros queremos es que esa sangre que está llena de nutrientes, que está llena de células, que llevan el oxígeno, estén fluyendo y esa sangre se lleve a cada uno de los tejidos. Y aquí abajo tenemos todo el tejido subendotelial, o sea, lo que está detrás de esa pared que cubre los vasos. Ahora, existen un montón de mecanismos, de proteínas, de citoquinas que van a regular que esto se produzca. O sea, que exista una fluidez sanguínea y que esto se mantenga en paz. Entonces aquí esta bolita roja son las plaquetitas, que son las células que actúan, que son las estrellas de este proceso de la coagulación. Entonces las mismas plaquetas que andan ahí en la sangre tienen
Después el endotelio, que es esta pared que cubre los vasos, también va a secretar ciertas enzimas y va a tener ciertas sustancias que procura que esto se dé. Entonces, por ejemplo, el óxido nítrico va a producir o va a procurar que el vaso esté dilatado, que haya una adecuada fluidez sanguínea, igual la prostaciclina, y tenemos otros factores acá que los vamos a ir viendo más adelante, que procuran la eliminación del coágulo o que están ahí listos para eliminar los coágulos. Esto lo vemos más adelante. En el tejido subendotelial vamos a tener factor tisular y vamos a tener colágeno, que son dos factores muy importantes. En el momento en el que este endotelio se daña, la exposición de colágeno o factor tisular son de los principales elementos que desencadenan la coagulación. Entonces, estos tienen que estar acá bien controlados. Igual existen vías de inhibición de factor tisular y todo eso que lo vamos a ir viendo un poco. Ahora, ¿qué pasa cuando viene el daño al endotelio? Entonces, ese factor tisular y ese colágeno que deberían de estar aquí pasan al lumen, a donde está la sangre. Y entonces ahí es donde viene todo el caos. Es como una emergencia. Tiene que solucionarse el problema rápidamente. Entonces, esas plaquetas que andaban por la sangre libremente se van a unir al endotelio y la idea es hacer un coágulo, un tapón. Después van a existir varias sustancias que son muy importantes, como el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand se secreta por el endotelio en unos cuerpos que se llaman los cuerpos de Weber-Palade, ahí se los escribí. El factor de von Willebrand es sumamente importante porque es el que permite la unión de las plaquetas con el endotelio. Ahora, una cosa que es muy importante es que los leucocitos que andan normalmente en la sangre, que son nuestras células de defensa, van a pasar de la sangre a el tejido que está subendotelial, y eso va a producir inflamación. Por eso es que cuando nosotros nos cortamos duele y se enrojece. También existen otros factores de crecimiento que van a procurar que este endotelio se repare. Ahora, entonces, tenemos un daño a la pared celular, a la pared endotelial. El primer paso que yo les había comentado es que las plaquetas se tienen que pegar ahí. Pues las plaquetas no son adivinas, entonces tiene que haber alguna forma fisiológica de cómo las plaquetas se peguen a ese endotelio. Y es justamente eso. Cuando nosotros tenemos la sangre que va corriendo, eso aquí es un flujo, como cualquier líquido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se sueltan o se liberan sustancias que producen vasoconstricción. O sea, el lumen de ese vaso se hace más pequeño. ¿Qué significa eso? Que esas plaquetas van a estar más en contacto con las paredes del vaso. Es más fácil para la plaqueta pegarse al endotelio cuando está más cerca que cuando anda por ahí flotando. Entonces, la plaqueta viene, veanlo por allá. Esto que les decía también de la vasoconstricción, o sea que el vaso se hace más pequeño, hace que exista mayor viscosidad. Recordemos que la sangre no se compone solamente de líquidos, sino que tiene células y un montón de otras cosas, y eso le produce que sea viscosa. Entre más viscosa sea la sangre, más lenta va a moverse esa sangre, y eso favorece que las plaquetitas se peguen. Entonces, vemos a las plaquetas, viene la plaqueta ahí en medio del torrente sanguíneo y vamos a tener receptores, que son receptores muy importantes, que van a lograr que la plaqueta se pegue. Entonces, primero vamos a tener un receptor que se llama el GP1B. Ese receptor va a ser el primero al que la plaqueta se va a pegar, ¿ok? Entonces, una vez que la plaqueta se pega al receptor del GP1B, hay un cambio conformacional en el receptor y la plaqueta se puede pegar a otro receptor, que es el GP2B3A. Y esos receptores son importantes y sirven para algo porque eventualmente cuando ustedes lleven fármaco se van a dar cuenta que hay medicamentos que inhiben estas uniones, ¿ok? Y evitan que las plaquetas se peguen. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esto unido al espacio subendotelial del factor de von Willebrand, que fue lo que les comenté antes, ¿verdad? El factor de von Willebrand se hace una cadena, se juntan un montón de polímeros de factor de von Willebrand. Eso forma como una
proteína ahí. Ellos, a través de estos receptores, se unen, las plaquetas se van pegando a esa red. Ahora, esa red no puede crecer y crecer y crecer y crecer y crecer tampoco, porque si no se pierde el control. Va a haber un coágulo excesivamente grande. Y para eso siempre tiene que haber un retrocontrol. Todo aquí en la coagulación se basa en un retrocontrol. Y existe una proteína que se llama la proteína ADAMS13, que es la encargada de cortar esos polímeros de factor de von Willebrand. Y eso es importante porque eventualmente van a ver que hay una enfermedad que se caracteriza porque esta proteína no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Los coágulos crecen,